alabanza a ti, mi Dios. Dele un fuerte aplauso a aquel que vive y reina. Gloria a Dios. Lo voy a invitar que vaya conmigo a Romanos capítulo número 8. Dice un predicador que muchos conocemos, el hermano Ángel Quillam, cuando decía que fuéramos a Romanos, decía: vamos a la epístola de las doctrinas cristianas, decía Romanos. Y es una carta que me encanta y que he predicado muy poco. Fíjese, me gusta mucho, pero he predicado muy poco de Romanos. Pero hay mucha doctrina ahí. Es muy bello Romanos. Pero vaya conmigo al versículo número 1, Romanos 8:1. Hoy vamos a leer no solamente un versículo, hermano. Amén. Usted dice amén. Y este mensaje es tan sencillo de entender, iglesia, pero tan sencillo de entender, que yo no entiendo por qué no lo ponemos en práctica. Tan sencillo de entender y tan práctico, así como lo oye, que muchos no lo creen o están en otra página. Pero mire lo que dice Romanos 8:1. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: ahora pues ninguna, ¿qué es ninguna? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hoy vamos a estar meditando Jesús, nuestro gran Salvador. Padre, te damos gracias, Señor. Aleluya. Levante su mano. Aquí yo siento la presencia de Dios muy fuerte. Aleluya, muy fuerte. Su Santo Espíritu está aquí en medio de nosotros. Aleluya. Adórele, adórele, adórele. ¿Sabía usted que mientras le adora Él quita sus cargas? Aleluya. Mientras le adora Él los sana. Aleluya. Te adoramos, Padre. Gracias, Señor, por ese gran Salvador, Padre de la gloria, que me vino a quitar toda condenación, Señor Dios, que estaba para conmigo, Señor. Gracias, Padre, por tu Hijo, aleluya, el cual enviaste, Señor Dios. Te adoramos, Padre, porque de tal manera amaste al mundo, Padre, que diste a tu Hijo, Señor, como gran Salvador, Padre. Te adoramos, Padre, por ese día de salvación que llegó a mi vida, Señor Dios, y me hizo una criatura, Señor Dios, libre, 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 libre de toda condenación, Señor. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento, amada iglesia. Jesús, nuestro gran Salvador. Pablo, hermano, viene explicando, niños, perdón, niños hasta 13 años pueden pasar a culto infantil. Amén. Discúlpeme. Mire, Pablo viene explicando, hermano, desde que empieza la epístola de los Romanos. Empieza a hablar de la libertad que Jesús nos dio. Empieza a hablar de la libertad que nos dio de la carne, del pecado, de la condenación. Viene hablando y cierra, hermano, prácticamente casi el discurso. Recordemos que Romanos es una carta, es todo un discurso, es uno solo, ¿verdad? Le pone y empieza ya hablando de una libertad que el Señor nos dio. Dice él, empieza: ahora pues ninguna condenación hay. O sea, no hay ninguna condenación. Pero ¿para quién
¿para quiénes son? ¿Para quién? ¿Para qué? O más bien, ¿para quién no hay ninguna condenación? Dice, para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Ahora aquí está la clave. Los que no andan conforme a la carne. Porque ahí aclara Pablo, ¿verdad? Hay muchos de los que están en Cristo, ¿verdad? Muchos dicen y proclaman decir, yo estoy en Cristo, voy a la iglesia, leo la Biblia, ¿verdad? Invito al pastor chile relleno, o sea, yo ya me gané el cielo, ¿verdad? Ninguna condenación, porque yo vengo, ¿verdad? Pero dice Pablo y cierra el paraguas. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al, porque viene hablando de lo que es la carne, el espíritu, la carne, el pecado que está en la carne. Viene hablando ese mismo tema el apóstol Pablo y resalta este versículo, ¿verdad? Que no hay ninguna, no existe, no hay ninguna condenación para los que andan conforme al espíritu, no conforme a la carne. Pablo, hermano, y ahí es donde nos vamos a detener un poco de qué condenación está hablando. No hay, dice, ninguna condenación, porque puede haber varias condenaciones, pero ¿de qué condenación está hablando Pablo? Pablo lo explicó en Romanos capítulo número 5. Vayamos a Romanos capítulo número 5. Amén. Mire, como no dijo amén, hermano, me tuve que ir a Romanos 5. Si usted hubiera dicho amén, hermano, termino ya el mensaje, de verdad. Pero como vosotros no dijisteis, lo siento mucho. Romanos capítulo número 5, versículo número 12 en adelante. Amén. Ahí en el título de Romanos 5, del 12 en adelante, en muchas Biblias aparece Adán y Cristo. Ahí aparece en su Biblia. Así aparecen muchos. Como subtítulo, ¿verdad? Adán y Cristo. Mire lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, le sigo diciendo, viene hablando el apóstol Pablo. Y siempre es por tanto, por tanto, por tanto, por tanto, por tanto. ¿Por qué? Porque viene cerrando un discurso muy bello. Dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado que entró, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos. Y en Romanos capítulo número 3, versículo número 23, Pablo ya había dicho, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por un hombre entró la muerte, por un hombre entró el pecado, por un hombre entró una condenación, ¿verdad? Por ese hombre, ¿quién fue? Adán. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, o sea, lo que hizo una persona afectó a toda una raza humana. Lo que hizo una persona. Usted puede decir, pastor, pues eso es injusto. Eso es injusto. Porque yo, ¿por qué voy a pagar por lo que hizo Adán? ¿Verdad? ¿Yo qué culpa tengo? Ahí es donde muchos teólogos le llaman el pecado original. Cuando nacimos en pecado. David dijo, ¿verdad? Me concibieron en pecado, ¿verdad? Y no que es un pecado que lo vaya a mandar al infierno a un niño. Y yo aquí aclaro, un niño que no tiene conciencia de la maldad, no es condenado hasta que él empieza a tener la conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo.
Porque Jesús mismo dijo, ¿verdad? Que el reino de los cielos, dice, de los tales, los niños es de los tales, es el reino de los cielos, ¿verdad? Hay niños pequeños que han fallecido, hay niños que tienen meses. Bueno, a esos no hay una condenación, aunque esté en su naturaleza la pecaminosidad. Una vez me dijo una persona, ¿verdad? ¿Yo qué culpa tengo por lo que hizo Adán? Dios es injusto. Le dije, al contrario, Dios es bien justo, porque Dios no es injusto. Le dije, ¿tú hubieras escogido una mejor persona para que te salvara? O la cerramos, ¿verdad? Usted o yo hubiéramos soportado la tentación para no pecar. Acuérdese, cuando pecó Adán y Eva, no había maldad. No la había, ¿verdad? No la había. Y me dijo amén. Como nadie dijo amén, me tengo que ir a Génesis. Le estoy diciendo, es que usted está dormido. ¿Qué le está pasando? Dijo el pastor, ¿está aquí o todavía viene de camino? Aleluya. Dice el 14, mire lo que dice el 14 de Romanos 3:14, ¿verdad? Y otros dijeron, no, ya no vamos a ir a Génesis. Pues sí, nos vamos a ir. Dice el 14, no obstante, fíjese, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Perdón, 5:14. Perdón, el 13, porque me quedé en el 12. 13. Pues antes de la ley, y esto es bien importante, había pecado el mundo. Pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. Esto es algo bien interesante, iglesia, ¿eh? Porque antes, ¿cuándo empezó la ley? En Moisés. De Moisés para atrás, ¿cómo sabía la gente que pecaba si no había una ley? Pero ¿cómo sabemos que la gente pecaba? Porque moría. La muerte fue el sello del pecado. Jehová Dios, ¿por qué mandó el diluvio? Porque toda la humanidad ya se había corrompido. Ya se había descompuesto, hermanos. Y dejó a una familia, que esa familia era una familia justa, la familia de Noé. Y usted dice, bueno, de ahí, como era una familia correcta, ya de ahí para adelante, ya todos van a ser buenos. No, el hombre se volvió a corromper y déjeme decirle, se sigue corrompiendo. Se sigue corrompiendo. Y se seguirá corrompiendo. Sin ley se corrompía el hombre. Ahora con ley empieza una condenación. Porque ya hay una condenación cuando ya se dice ahí, ¿verdad? Que usted va manejando y ve el letrero 45, pero voy a ir a 100 millas, que al cabo, ¿qué? Yo mando. Y de repente ve unas lucecitas. ¿Qué pasó? Ya preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Pues vas a 100, chato. ¿Y qué? Licencia y registración. ¿Y qué hacen? Tu tiquetito, ¿verdad? Hay un pago porque transgredimos una ley. Pero antes de Moisés no había ley, pero ya había la voz de Dios. Ya Dios ya hablaba y decía qué tenían que hacer y qué no tenían que hacer. Desde que hizo el pacto con Abraham, Isaac y Jacob, el Señor venía hablando, hermano. Desde Noé sabía la gente, hermano. Aún antes de Noé, hermano. Después de Caín, hermano, y Abel, siguió Set, que fue el sustituto. Y dice, y ahí los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios, aleluya, sin decir Dios, que tenían que invocar el nombre. Porque déjeme decirle, nuestra naturaleza, aunque es pecaminosa, pero nosotros fuimos creados para la alabanza y gloria de Dios. Eso fue al principio, pero el pecado vino a corromper todo. El pecado vino a acabar con todo. El pecado vino a destruirlo todo. Eso es algo triste, eso es algo terrible, iglesia.
Pero mire, lo explica y lo vemos, ¿verdad? Perdón. Dice el 14: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. O sea, muchos no pecaron a manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán es figura del que iba de venir. Y cuando usted oiga la palabra o lea la palabra, el que había de venir en la Biblia, está hablando de Jesús. Pablo ya está introduciendo a Jesús aquí, el que había de venir. Adán era nada más la figura de él, porque ya Dios había propuesto, y desde que pecó el hombre, él prometió que iba a haber un Salvador. Porque si no, la humanidad, iglesia, se iba a volver a corromper. Si no hubiese venido Cristo, hermano, yo me he hecho esa pregunta y me da escalofrío. Me he hecho la pregunta, si no hubiera venido a los pies de Cristo, me da más escalofrío. Si yo no hubiera seguido al Señor desde el 18 de abril del 2000, iglesia, ¿dónde estaría? Ese canto de dónde estaría yo si no me hubieses alcanzado. Hermano, yo me pongo a meditar, dije, Señor, ¿dónde anduviera? Me da más todavía. Pero gracias a Dios, aleluya, que envió a su hijo, que Adán, aunque él corrompió todo, era figura del que había de venir. Hay un teólogo, hermano, que una vez leí por ahí hace mucho tiempo, que dijo: en el cielo hay dos hombres, y de esos depende todo. Adán para condenación, Jesús para salvación. Se acabó. Adán representa el estado caído del hombre, y Jesús representa esa nueva criatura a imagen de Jesús. Allí depende todo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué condenación estamos hablando? Vayamos a Génesis capítulo número 3. Génesis 3:11 en adelante, lo tenemos. Ya la caída del hombre. Lo tenemos. Génesis 3, versículo número 11 en adelante, dice: y Dios le dijo: ¿quién te engañó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? Perdón, estaba viendo a ver si estaba poniendo atención. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Hermanos, ¿cuál era la pregunta de Dios hacia el hombre? ¿Quién te enseñó? Y luego, ¿qué hizo Adán? Le echó la culpa de él. La mujer que tú me diste. Una vez me dijo una persona: ya no aguanto a mi vieja. Le dije: ya no es hermana en Cristo, ya es tu vieja. Ya no la aguanto. Le dije: oye, antes de casarte oraste por ella. Sí. Dije: tú me dijiste que Dios te la había dado. ¿Y ahora por qué no la aguantas? ¿Aló? Si oró, gloria a Dios. Y si no oró, apiádese a la misericordia de Dios. Que Dios puede también ahí restaurar y ayudar, y todo es el corazón del hombre, iglesia. Pero nosotros en Cristo, hermano, tenemos que tener cuidado. Los jóvenes que no se han casado aquí, ¿verdad? Pongan atención, ¿verdad? Oren a Dios, porque por muy bonito que se mire la escultura que tiene ahí adentro, no quiere decir que sea de Dios. Hay que orar. Porque es fácil decirle: la mujer que tú me diste, tú, Señor. O sea, prácticamente por tu culpa. Porque tú me la diste, no me la hubieras dado. Yo aquí estaba bien a gusto sin ella. Ay, no es cierto. Como el pueblo de Israel cuando sácanos, Señor, sácanos de la esclavitud. Y Dios los sacó. Y cuando estaban allá en la guerra y cuando empezaron a meterse en problemas, ¿para qué nos sacaste?
¿Aló? Porque ahí se empieza a ver el estado caído del hombre, iglesia, que desde el principio no aceptan. Hubiera dicho, sí, pues es que comí. No, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo, pobrecito yo. Fue la bruja esta, pero yo, el santo Adán, comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Qué hizo la mujer ahora? Excusarse en alguien más. ¿Sabe que uno de los problemas del pecado, hermano, en nosotros es que nos excusamos? En vez de nosotros decir, sí, yo pequé, ni modo. David, cuando fue confrontado con su pecado, dijo, contra ti he pecado, solamente contra ti. El hijo pródigo dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado, yo. No, es fácil decirle, ay, por tu culpa, mamá, por tu culpa, o por mí, hermano. No, es que yo fui a una iglesia y me hicieron algo y por eso ya no voy a la iglesia y todo, aleluya. Y empezamos a hablar de lo negativo. Y este mensaje, hermano, es referente a eso. Que nos enfocamos mucho en el pecado, en la maldad, en esto, en lo otro. Y ay, estamos patas para arriba y la casa no esto y no otro. Y sin darnos cuenta que tenemos un gran Salvador. Sin darnos cuenta que tenemos mucha bendición delante de nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús nos salvó, aleluya, nos transformó, nos hizo una nueva criatura y estamos viendo lo malo. La serpiente me engañó y comí. Jesús dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita, ¿qué? Se fijó que Jesús no se puso a hablar con la serpiente. Dios no llegó y le dijo ahí a la serpiente, ¿verdad? ¿Qué hiciste, serpiente? Porque el que ya trae la maldad, el mismísimo diablo que engañó a Eva. Qué triste, iglesia, es que Dios no se pone a, no, Dios de volada llegó y dijo, ah, sí, serpientita, órale pues. La serpiente no podía comer, iglesia, de ese árbol. Porque la serpiente pudo haber ido y agarra la manzana y se la come. No, ella no podía acercarse a ese. El único que tenía acceso ahí era el hombre. El diablo ya está condenado. La carne demanda pecado, la carne demanda esto, la carne demanda, lo va a llevar a la muerte, por cuanto todos pecaron. Ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, iglesia. El mundo no me quiere, la carne no me quiere, aleluya. El enemigo me aborrece. ¿Qué tenemos que andar allá? ¿Qué tenemos que andar haciendo eso? ¿Qué tenemos? No, hermano, enfoquémonos en la salvación tan grande. Por eso dice la escritura, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? No la podemos descuidar, no nos podemos descuidar, no nos podemos resbalar. Tenemos nosotros que mantenernos de inmediato, hermano. El pecado va a traer una consecuencia. Todo lo que hagamos va a traer una consecuencia. Estemos en Cristo o no estemos en Cristo, va a tener una consecuencia. Así que también cuando nosotros obedecemos hay una consecuencia para bien. Pero cuando pecamos hay una consecuencia para mal. No nos podemos escapar. Dios no puede ser burlado. Nos tenemos que mantener en lo que estamos nosotros creyendo. Le dijo a la serpiente, por cuanto hiciste, fíjese, por cuanto lo hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre los animales del campo.
sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Hace unos años, hermano, antes de cuando me cambiaba para el culto, prendía a veces la televisión porque pasaban esos animalitos y todo. Y un día estaban hablando de la serpiente y dicen, se cree que la serpiente antes andaba de pie. Se cree. Dije, no, si andaba la tremenda. Todavía de repente andan por ahí unas serpientes ahí de pie, ¿verdad? Ese es otro tema, ¿verdad? Aleluya, ¿verdad? Y dijo un predicador, lávale serpiente, ¿verdad? Pero no. Mira, iglesia, andaban de pie. Una de las maldiciones de que ahora vas a andar arrastrándote y vas a comer polvo y vas a ser maldita entre todos los animales. Hermano, cayó una maldición sobre la serpiente. No hay un animal, hermano, que no trate de matar una serpiente. No hay un hombre que trate de matar una serpiente. Aunque otros salemos corriendo. Ese es otro tema. Pero ¿cuál es el instinto de ver un animal de esos? Matarlo. Dice, polvo comerás todos los días de tu vida. Ya no hubo redención para la serpiente. Ya no hubo. Dice el 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Toda la descendencia de la serpiente iba a picar, pero toda la descendencia de la mujer la iba a herir en la cabeza. Y aquí, hermano, todos los teólogos, y yo también creo que aquí ya está empezando a hablar de una redención el Señor. Desde aquí. Porque de la simiente de la mujer, aleluya, vino el Salvador del mundo, aleluya, para pisar la cabeza al enemigo. Déselo fuerte al Señor. (16) A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La mujer también trajo su consecuencia. Si se fija, la consecuencia de la serpiente fue para él. La consecuencia de la mujer fue para ella. Para ella. ¿Verdad? No me voy a meter ahorita en el se enseñoreará de ti, etcétera, pero ahí está claro. ¿Verdad? El hombre es la cabeza, la mujer es la ayuda idónea. Amén. Muchos dicen la mujer es la cola. No, la mujer idónea. Otros dicen la mujer es el cuello, ¿verdad? Porque mueve la cabeza. Esos son jezabeleses, hermano. ¿Verdad? Pues usted lo ha dicho, es puro Jezabel. Así lo decidió Dios. ¿Por qué lo decidió Dios así? Porque Dios le dijo al hombre, no lo hagas. El hombre le dijo a la mujer, no lo hiciera. Tremendo que la mujer dijo, Jehová dijo, pero lo hizo. Desobedeció un mandato del marido y de Dios. Por eso se enseñorea. No tengo tiempo para meterme más ahí. Si quiere discutir eso, no, chile rellenos ahí todavía tengo guardados en reserva, eso es gratis. Pero mire lo que le dijo al hombre. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, porque es tuya, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. O sea, obedeciste a tu mujer y yo te dije a ti, no lo hagas.
Uno de los problemas, hermano, que se mira en la escritura, hermano, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿verdad? No se me va a enojar, hermana, pero cómo a Dios el diablo ha usado a la mujer. De verdad. ¿Por qué? Porque tiene un instinto de persuasión que el hombre no lo tiene. Son buenas para convencer. ¿A cuánto les ha pasado que dicen, vamos a comer? ¿Y qué quieres comer? No sé. ¿De verdad? Sí, no, lo que quieran. Bueno, vamos a los tacos. No, yo no quiero tacos. Ok. Comida china. Ay, no. Ok. Y todas veces decimos nosotros que escojan los niños. Y luego los niños, ramel, la marucha cara. Y, ay, qué rico, ¿verdad? Y de repente, pero yo tampoco quiero. Y el tipo, bueno, ¿a dónde vamos a ir? No, donde tú quieras. Y al final, vamos a donde lo dijo Abraham, ¿verdad? Abraham, yo no estaba hablando de tu mamá, Abraham. Al restaurante que le encanta a mi esposa, Olivar. Al último, y ella bien contenta comiendo, pero fuimos a donde nosotros queríamos. Y hermano, es algo que Dios les dio a ustedes, porque es naturaleza de ustedes, no es algo malo. Pero por eso dice Proverbios, la mujer sabia edifica su casa, porque si eso que ustedes lo tienen para edificar la casa, olvídese. Yo no estoy hablando de chantajes, no estoy hablando de manipulaciones, porque también el hombre es chantajista y manipulador. No se nos haga. Porque usted está diciendo, pastor, se nos está dejando caer, ¿verdad? Y si pensaba invitarlo a comer, no lo voy a invitar, ¿verdad? Me va a llevar a Olive Garden. No, please. Sigamos leyendo, ¿verdad? Y al hombre dijo, ¿verdad? Comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldito serás en la tierra por tu causa, con dolores comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo te comerás. El versículo 17 quiero que vea algo ahí rápido, porque ya vimos un panorama. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé que no comiese, no comerás de él. Ahí está la clave. Maldita será la tierra por tu causa. Por engañar a la serpiente, hermanos, no cayó la maldición. Porque la mujer comió del árbol, no cayó la maldición. La maldición cayó porque el hombre que Dios puso en el huerto para que lo labrase y no comiese, transgredió. Y eso afectó la tierra. Maldito será, maldita será la tierra por tu causa. Iglesia, cada que hagamos algo va a afectar a los nuestros, va a afectar a los muchos. No solamente nos afecta a nosotros, sino vamos a poder afectar a muchas personas. Gente ha caído de la gracia de Dios, hermano, y ha afectado a iglesia, ha afectado a gente se ha desanimado, etcétera. ¿Por qué? Porque iglesia, así es el pecado, va a arrastrar.
va a arrastrar a ti y va a meter a tus hijos al mudalar. Maldito, la tierra cayó bajo una maldición por causa de Adán. Maldita será la tierra por tu causa, porque comiste. Por una persona, iglesia, la humanidad entera quedó marcada con un ADN de pecado. Por una persona se maldijo todo el globo terráqueo. Y ahí es donde yo le decía al principio, ¿se puede parecer injusto Dios? No, iglesia, no. A mí me encanta que Dios elija a alguien para que Dios ese lo use. ¿Por qué? Porque también por un hombre salvó, aleluya, salvó al mundo entero. Por ese hombre, por Jesús. Por eso no es injusto, porque Adán era, hermano, la figura de Jesús. En Adán iban a ser benditas las familias, no iba a haber muerte. Usted dice, pero ahorita sigue habiendo muerte. No, el que cree en el Hijo tiene la vida, aleluya, y es una vida eterna, aleluya. No ha pasado a muerte, sino ha pasado a vida, aleluya. Ya la tierra no está maldita, aleluya. La tierra empieza a florecer, empieza, hermano, a todo, aleluya. Ya la serpiente no tiene control del hombre, ya es el Espíritu Santo de Dios. Es una gran diferencia en estar con la bendición del Señor. Por eso muchos le dicen injusto. No, al contrario, es justo. Puso a uno que era la figura, no hizo el propósito. Bueno, te voy a poner a otro que sí va a dar el propósito. Ahí la gente se agarra, no, es que no puedo, es que es bien difícil, es que todos pecan. ¿Quién es perfecto? ¿Cuántas veces nos hemos topado, hermano, a personas que dicen, no, y andas criticando esto, andas criticando el otro, y hay gente que vive peor en pecado, y andas de criticón y no sé qué? Hermano, nada más están viendo las faltas. Nada más están viendo lo que necesita el otro, no necesita el otro, aleluya. Habiendo una salvación, hermano, tan grande, tan preciosa frente de nosotros, para estar viviendo sin ninguna condenación, Ay, no podemos vivir, hermano, o caminar conforme a Adán. Tenemos que caminar conforme al Espíritu, para que no haya ninguna condenación para nuestras vidas, para estar viviendo plenamente. La decisión la tenemos usted y yo. Volvamos a Romanos 5, 16, nos quedamos en el versículo número 15. Sigue hablando el apóstol Pablo de este tema. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, por la transgresión de Adán, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. La gracia fue más grande. Nadie dijo amén, pero me voy a tener que detener ahí. Le vuelvo y le digo, la gracia abundó más. Porque si por la transgresión de uno murieron muchos, hermanos, abundaron mucho más para la gracia del don de Dios. Por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundó más. Aleluya, la gracia. Ahí está la salvación a la puerta de la persona. Ahí está la salvación a la puerta del que todo aquel que quiera venir, aleluya, a los pies de Cristo Jesús. Allí está, aleluya. El problema es el hombre, el corazón del hombre, quiere o no quiere. Ahí entra el libre albedrío de la persona. Dios no va a meter al que no quiere, aleluya. Allí está bien claro, 16. Y como el don no sucede como el pecado, y como el don no sucede como en el caso de aquel, uno
que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Un solo pecado vino para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para ¿qué? Justificación. Jesús, hermano, no solamente tuvo que obedecer, sino que pasó muchas transgresiones para podernos darnos la justificación. Lo que hizo Cristo Jesús no fue algo así nada más que ya me porto bien un día, ya la hice. No, iglesia, tuvo que padecer hasta la muerte y muerte de cruz. Al hombre le cuesta, hermano, solamente un pecado para irse al infierno, pero le cuesta toda una vida en Cristo Jesús para ir al cielo. No es de que digas tú salvo, siempre salvo, ya acepté a Cristo, ya la hice, ¿verdad? O porque mi mamá ora por mí, ya la hice. No, no. Esto es todos los días, es una transgresión de todos los días, aleluya. Cristo Jesús sufrió todos los días, a cada rato, a cada momento, aleluya. ¿Para qué? Para darnos vida y vida en abundancia. Para eso Dios lo hizo, aleluya. Fueron muchas las transgresiones para darnos la salvación, para darnos la gracia. No fue sencillo para Jesús, no fue fácil para Él. Sufrió bastante. Padeció bastante. A los suyos vino, a los suyos no lo recibieron. Él padeció bastante por la iglesia. Padeció bastante por usted y por mí. Bastante, iglesia. Para darnos esa salvación. Uno por un pecado se descompuso, es todo. Él por muchas transgresiones, aleluya. Pero aunque fueron muchas transgresiones, aunque fue mucho sufrimiento, aunque padeció mucho Cristo Jesús, aleluya, gloria a Dios, que Él llegó hasta la muerte sin pecado, como el cordero que iba a quitar el pecado del mundo, aleluya, y resucitó al tercer día, aleluya, y nos dio vida y vida en abundancia. Gloria a Dios por Jesús, aleluya, que soportó todo, aleluya, porque Jesús, Dios, sabía, hermano, que usted y yo no íbamos a aguantar. Usted no se ha puesto a pensar en ese versículo que dice, si con dificultad, ¿con qué dificultad se salva el justo? ¿Dónde quedará el impío? Si con dificultad, iglesia. ¿Por qué? Porque son las transgresiones. Las transgresiones. Dijo una persona, ¿por qué la gente no ve lo bueno? Siempre ve lo malo cuando alguien peca, ¿verdad? Ay, pecador, porque es así. Todo lo que uno puede construir en un ratito, hermano, se puede destruir. En un ratito. En un ratito. Pero qué injusto es Dios. No. Ya está allí todo. Crecemos. Nos abalanzamos hacia el Señor o nos hundimos más en las transgresiones. El Señor, iglesia, con gran dificultad, con transgresiones, nos dio esa justificación. ¿A quién? A muchos. A muchos. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A muchos. A muchos. A muchos. A muchos. Dice el 16. Y con el don, 17. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinará vida por un solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Dios no es un Dios de muertos, aleluya. Es un Dios de vivo, aleluya. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, aleluya. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros, iglesia. Hemos pasado de muerte a vida. La muerte nos da un pasaporte a la vida eterna.
El que anda conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Iglesia, esto es algo glorioso que el Señor nos ha dado. En vez de estar usted viendo, hermano, sus dificultades, es que yo soy esto, yo soy lo otro, no, váyase a los pies de Cristo, aleluya. Apárese, hermano, a la gracia de Dios. Dígale al Señor: Señor, ayúdame, ayúdame, ¿verdad? Usted trate de seguir adelante, aleluya. Cristo Jesús ya lo hizo por usted y por mí. Nos dio la justicia, nos justificó delante del Padre, aleluya, para que anduviésemos en gracia, para que anduviésemos en vida, iglesia. Tenemos que seguir adelante. Seguir adelante. Mejor yo me amparo a la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque si yo digo, no, pues yo esto, yo lo otro. No, hermano. Aquí no es del que corre, ni del que tiene prisa, sino del que Dios tiene misericordia. Y esa misericordia ya está allí. ¿Por qué no seguirle al Señor como debe de ser? Para que cuando venga y venga el enemigo, venga lo que venga, iglesia, estemos firmes, firmes. Dice la palabra del Señor en el 18: así que, pásale, Abraham, ya voy terminando. Como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahí está la justificación. ¿Para quién? Para todos los hombres. Entonces ya todo el mundo es salvo. No, para todo aquel que quiera. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que ya está allí para todos. Allí está. Allí está. Ahí está la oportunidad. Ahí está. Para que salgamos corriendo hacia esa misericordia. El tiempo que estamos viviendo es crítico, iglesia. Es crítico. Hablábamos en la clase del viernes que esto no se va a componer para la humanidad, no. La Biblia dice que la maldad se aumentará. La maldad que va a pasar se va a aumentar. La maldad. Las cosas para este mundo viene lo peor. Pero para la iglesia también se está acercando lo mejor. La venida de Cristo se acerca. La venida de Cristo. Y Pablo lo dice. Y lo ve de esta manera, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un hombre, de uno, los muchos serán constituidos justos. Los muchos. Mucho pecado. Mucho. Dice el 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué? Ahí los judíos se dan de haber torcido, hermano. Los judíos que estaban leyendo esta carta han de haber dicho: ¿what? ¿Cómo que la ley introdujo para que el pecado abundase? ¿Cómo así? Así de sencillo. Ya cuando entró la ley ya fue más claro qué le agradaba a Dios y qué no le agradaba a Dios. Ya fue más claro porque quedó escrito qué quiero que hagas, qué quiero que no hagas, qué quiero que tú le pongas atención y qué cosa no le tengas que poner atención. La ley introdujo para que abundase el pecado. La ley vino, hermano, para sacar todo el mugrero.
todo el mugrero que hay de pecado. La ley vino a sacar todo eso. Pero gloria a Dios que sobre donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Aleluya. Porque la gracia está más encima de cualquier pecado, iglesia, de cualquier transgresión que hayamos cometido. Por eso, amigo que me estás escuchando, qué poderoso es esa gracia que sobreabunda el pecado, porque es más grande esta gracia. Aleluya. Por eso tenemos una salvación grande. Jesús, nuestro gran Salvador. Jesús, nuestro gran Salvador. Y Pablo termina esto: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Oh, qué precioso. Qué precioso. En Cristo Jesús, Señor nuestro, tenemos esa vida eterna. Aleluya. Jesús no es el escalón para llegar a la vida, no, Jesús es la vida. Jesús es la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Nadie, solo por Jesús, porque fue el gran libertador. Aleluya. Por eso el cristiano, el Hijo de Dios, el que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, aleluya, ninguna condenación hay para esa persona. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Ya no soy yo alguien que le deba al pecado. Cristo Jesús vino a salvar y a perdonar lo que se había perdido. A eso vino Cristo Jesús. A eso vino el Señor. Por eso Jesús no te perdía el tiempo con los religiosos de su época. Jesús no estaba perdiendo el tiempo allí en tratar de debatir, iglesia, y sentarse y ponerse a debatir. No, a Él venían y le debatían, y Él los enterraba con la palabra. Con la palabra. Oíste decir en la ley, pero yo os digo. Y empezó a sentar las bases de apuntar todo hacia Él. Porque la carne, hermano, te va a desviar de Él. La carne te va a desviar hacia las personas. El que anda caminando en la carne anda viendo, hoy y si vino el hermano yo voy, y si no vino pues ¿para qué voy? O yo busco a Dios porque mi mejor amiga va, pero si no va tu mejor amiga, yo voy porque mi papá me lleva, pero si tu papá no está. Siempre dependemos de alguien. Pero el que está enfermo sabe quién lo puede curar. El que está enfermo sabe hacia dónde va a ir la persona. Por uno entró mucha maldad. Por uno empezó un problema al mundo entero. Pero por uno se arregló todo el problema del pecado. Por uno. Por uno. Por uno. Este mensaje, iglesia, salió de otro mensaje que creo que fue la semana pasada que se los mencioné.
de que le dicen al ciego que Jesús salvó. ¿Quién te salvó? ¿Quién te curó? ¿Quién te sanó? Y él dice: Jesús. ¿Y quién es? Pues no sé, porque yo antes era ciego. No sé quién es, pero él embarró lodo. Me dijo que fuera a lavarme y cuando me lavé recobré la vista. Entonces los religiosos dijeron: pero no. A ver, mejor está mintiendo, ¿verdad? Y lo conocían, iglesia, lo conocían. Pero a ver, los papás, vengan para acá. Y ahí dice la escritura, iglesia, que los querían expulsar. Los querían quitarles, hermano, ya no pueden entrar a la sinagoga, ¿verdad? Y los papás, cuando los pusieron: a ver, ¿tu hijo era ciego o no era ciego? Desde que nació. ¿Y quién lo sanó? El grandecito ya está. Oye, pregúntele a él. Ellos se lavaron las manos como Poncio Pilato. Ahí está. Grandecito está el muchacho. Pues ven y lo agarran a él y le dicen: ¿quién fue? ¿Cómo dices que Jesús? Si Jesús es un pecador. Así dijeron ellos. Y esa palabra pecador, dije: ¿y por qué era tan importante decir que él era pecador? ¿Por qué era tan importante de decir Jesús es un pecador? ¿Por qué? Porque si ellos llegasen a demostrar que Jesús era pecador, nuestra salvación no hubiera existido. Pero me encanta lo que dice el ciego: si es pecador, no lo sé, pero una cosa sé: antes era ciego, mas ahora veo. Ahora veo. ¿Cómo le hizo? ¿O cómo le has hecho? ¿O son imperfectos los de tu iglesia? Mira, yo no lo sé. Una cosa sé: yo ya iba para el infierno, aleluya. Yo ya iba a una condenación eterna. No había nadie que daba nada por mí, pero hubo alguien, aleluya, que hace más de 2000 años dio su vida por mí, aleluya. En vez de estar viendo qué pasó, qué no pasó, no, mejor yo me gozo de esta libertad que Dios me hizo libre, no para pecar, no, para alabarle, para servirle, para ganar a otros para Cristo, aleluya. Para eso, aleluya. Cristo Jesús no pecó, iglesia. Él fue el Cordero perfecto. Fue tentado en todo, pero sin pecado, porque Él era nuestro gran Salvador. Todos siguen algo o alguien. Yo sigo a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Antes era un borracho, pero ahora Cristo me salvó. Antes era un adúltero, pero Cristo me salvó. Antes era un maldiciente, pero Cristo me salvó. Oh, gloria, aleluya. Cristo me salvó. Póngase en pie, aleluya. Jesús, nuestro gran Salvador, aleluya. Oh, iglesia, gózate de esta salvación tan grande, aleluya. Ninguna condenación hay, ninguna condenación hay, ninguna. Pastor, pero usted no sabe lo que yo hice. No hay ninguna condenación. No sabe lo que era mi familia. Ninguna condenación. Si toda tu familia fue una familia adúltera, Cristo Jesús vino a romper la maldición, aleluya. Si toda tu familia fue unos borrachos, Cristo Jesús vino a romper la maldición de la aleluya y nos hizo libres y libres. Ninguna condenación, ninguna condenación. Hablaba con un doctor y me decía, experto en cáncer,
Dice, hay gente haciendo ejercicio que se muere de cáncer, gente que come de lo mejor y se muere de cáncer. Y le preguntamos, ¿cuál es el causante del cáncer? Dijo, no lo sabemos. Lo único que sí sé, dijo él, es que es generacional. Dije, el diablo aquí está hablando. Dijo, eso sí sabemos, dijo. Si en la familia hubo cáncer, los hijos, los bisnietos, porque queda en el ADN, claro, la muerte por el pecado. Hay maldiciones, iglesia, que nuestros antepasados nos han metido, nos han ofrecido a ídolos mudos, aleluya. Pero déjeme decirle, cuando venimos a los pies de Cristo Jesús, se rompe esa maldición y mis hijos y yo ya no van a morir de cáncer, no. Oh no. Never again, nunca más, nunca más. Porque aquí se empieza una nueva generación. ¿Quién? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Alábele, 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 alábele. Él está aquí, Él está aquí. Ninguna condenación, ninguna. No hay nada ni nadie que venga a condenarle. No, no lo hay. Cristo Jesús rompió toda condenación. Toda condenación la rompió, la quebró. No he despedido esta transmisión porque quiero hacer una invitación a todo aquel que quiera aceptar a Cristo como su Salvador, que le quiere decir al Señor hoy: ven, aleluya. Y cuando tú vienes a los pies de Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Aleluya. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación. Si quieres aceptarle a Cristo, reconciliarte, si te has apartado y decir: hermano, yo me aparté, bueno, acércate al Señor una vez más. Una vez más. No se canse, no se canse, no se canse. No empiece a decir: no, pero es que yo tantas veces he caído y ahí voy otra vez, ya como que Dios no me quiere. No, 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 no. Ninguna condenación hay. Es el diablo diciéndote: ya no, ya no, ya le has fallado, ya no, 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 no. Ese es el enemigo, esa es la serpiente, aleluya. Cristo Jesús vino a dar vida y vida en abundancia, aleluya. Cristo Jesús, todavía está abierta la puerta para esa gracia tan grande. Y tú dices: es que no puedo, pastor, porque donde hay mucho pecado. Déjame decirte, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esta salvación es tan grande que puedes estar viviendo en medio de lo peor, pero el Señor está con nosotros para seguir adelante. Repite conmigo esta oración si te vas a reconciliar o vas a aceptar a Cristo con todo tu corazón. Amigo que me estás viendo en las redes sociales, aleluya. Hoy es día de salvación. Repite conmigo esta oración con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Dilo: Señor Jesús, en esta hora me acerco a ti, pidiéndote perdón. Señor, límpiame ahora, cámbiame, hazme una nueva criatura. Yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Y creo de todo corazón que tú te levantaste de los muertos. Padre, gracias por esa salvación tan grande. Gracias, Señor, porque estaba escrito que yo iba a padecer por mi pecado, pero tu Hijo amado me vino a dar vida
y vida en abundancia. Gracias por quitar toda condenación de mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, gracias. Alábele, alábele, alábele. Gracias, gracias. Gracias, Señor Dios, por todos aquellos que te van a aceptar, Padre, o te aceptaron, para que no haya ninguna condenación.